la dirección que tiene el parámetro real, que es el que se machea con el parámetro formal. ¿Se entiende hasta ahí? Buenísimo, impecable. Bien, ahora, ¿qué sucede si en lugar de hacer esto dentro del cuerpo del método, lo que hacemos es al parámetro formal le asignamos una nueva instancia? Y esa nueva instancia le decimos que el nombre va a ser Juan. Ahí lo que sucede, a diferencia del primer caso, del caso anterior, es que nosotros sí estamos modificando el valor del parámetro formal. Y como sabemos que lo que pasamos son copias, ¿sí? Toda esta modificación, ¿sí? Esta modificación asociada a crear una nueva instancia y asignársela a C y luego asignarle el nombre Juan, no se va a ver reflejada porque cuando termine la ejecución del cambiar nombre, C va a seguir referenciando a esta instancia de contacto, o sea, la que se hizo en la primera línea del main. Y esa instancia de contacto tiene el nombre Lucía, con lo cual la salida va a ser Lucía. ¿Está bien? Son distintos los casos. Acá lo que hacemos es, utilizamos la copia de la referencia para hacer una modificación. Acá estamos creando una nueva referencia y estamos trabajando sobre ella. Santiago, las instancias vos las podés crear en el lugar donde vos las necesites. El tema que en este caso particular es la instancia que estoy creando, cuando termina la ejecución del cambiar nombre, no la guardo en ningún lado, no salvo esa referencia a esa nueva instancia de contacto, con lo cual cuando termine el método va a quedar una instancia de contacto que no va a estar referenciada por ningún lado y a la larga se la va a llevar el garbage collector. Así que no es que estás obligado a hacerlo siempre desde el método main, sino que la tenés que hacer donde la necesites, y si necesitas guardar esa instancia para algo, tenés que arbitrar los medios para que siga siendo referenciada desde algún lado. No sé si se entendió, Santiago. Perdón, no, está bien. Buenísimo. Entonces, bien, continuamos a la próxima, transparencia. ¿Sí? ¿Se entendió todo? Seguimos para adelante. Bien. Bueno, entonces, hasta ahora sabemos que los primitivos se pasan por copia, y cuando operamos sobre esos primitivos dentro de la invocación de un método, dichas modificaciones, si es que se asignan al primitivo pasado por parámetros, se van a perder. Por otro lado, si nosotros trabajamos con referencias, y esas referencias las usamos para acceder al objeto y hacer modificaciones sobre el estado del objeto, el cual está almacenado en la heap, ¿sí? Esas modificaciones sí se van a ver reflejadas porque estamos accediendo a través de la copia de la referencia que nos mandaron como parámetro. Ahora vamos a analizar el caso de los wrappers. Y también del caso de string. Donde los wrappers y string sabemos que son clases inmutables. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos manera, ¿sí?, de modificar su estado interno. Por ejemplo, string, cuando tenemos una variable string y le concatenamos, o sea, tenemos una variable string y hacemos igual a esa variable string más otro string, estamos concatenando
al string original un nuevo string y se lo asignamos a nuestra variable, ¿sí?, que contenía esa cadena. Y sabemos que la concatenación, ¿sí?, lo que hace es genera una nueva instancia de string, ¿sí? No es que al concatenar modificamos el estado interno y a ese estado interno le agregamos los nuevos caracteres. No, lo que hace es toma el string almacenado en la variable y el otro string que queremos concatenarle, los concatena y devuelve una nueva instancia de string. Por eso, string es inmutable. Y con las operaciones con integer, char y doble, sabemos que pasa algo similar, ¿sí? Trabaja de la misma manera. Cualquier operación que hacemos genera una nueva instancia, ¿sí?, dependiendo de las características de la operación, claramente, como vimos la clase pasada, va a generar una nueva instancia. Por ende, a los fines prácticos, ¿sí?, los wrapper y string van a trabajar de la misma manera, ¿sí?, que trabaja los primitivos, ¿sí? Cuando pasamos, veamos en el ejemplo, en el main, tenemos dos integer con edad madre y edad hijo, y esos integer los pasamos como parámetros, ¿sí?, son parámetros reales que se van a machear o se van a asociar a los parámetros formales en esta invocación, ¿sí? Cuando, en este caso, hacemos dos lecturas de consola y dichas lecturas se las asociamos a los parámetros formales, ¿sí?, esas modificaciones van a quedar circunscritas al cuerpo del método, y cuando termine ese método, edad madre y edad hijo van a quedar sin modificaciones, van a quedar con los valores que tenían antes de que se invocara el método pedir edades, ¿sí? Con lo cual la salida va a ser la misma que teníamos cuando hicimos este mismo ejemplo con los tipos primitivos, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, ¿hay alguna consulta? A ver, Agustín. Sí, Agustín, exactamente, o sea, es lo recomendado. Sí, te explicás perfectamente. Lo recomendado es que si un método necesitas que devuelva algo como resultado de su computación o de su ejecución, lo podés hacer con un return, ahora vamos a ver el ejemplo, o pasándole como parámetro un objeto, ¿sí?, que va a ser el que en el cual almacenes el resultado de esa computación, ¿sí? Bien. Tomás pregunta si se podrían usar variables estáticas. Ahí hay que hacer una distinción entre si se puede o se debe usar. Como poder usarlas, las podés usar. ¿Debés usarlas? Y lo más probable es que si pensás un poco más la solución que querés abarcar con variables estáticas, las podés resolver, como dijo Agustín antes, devolviendo un valor o pasando un objeto en el cual almacenás los valores de dicha computación. Acordate que las variables... si no querés usar un return o parámetros, si no querés usar return o parámetros y tenés alternativas como por ejemplo usar una variable estática, pero no sé en qué contexto lo podrías usar y que se justifique el uso para almacenar un resultado. La verdad, no se me ocurre. Las variables estáticas son para casos muy puntuales. Y otra alternativa, podrías usar una variable de instancia, pero también estás en la misma situación. Sí, ahí en la práctica debe haber un ejercicio, sí, ahí el 1B, 5C.
ahí lo que hay que ver es el contexto del enunciado del ejercicio. Digamos, yo le recomendaría, yo no... eh, yo no me quiero ir, perdón, yo no me quiero ir del hilo de la teoría. Los ejercicios de la práctica por ahí es recomendable que le pregunten por ahí a los ayudantes o JTP que están más en temas sobre lo que quieren ejercitar en dicho ejercicio. ¿Sí? Sí, entiendo, Juliana, pero el tema es que si no me voy, termino haciendo una extensión de la práctica en el horario de la teoría. No, por ahí el lugar más indicado es en la práctica. ¿Sí? Eso es teoría. Bueno, hagamos una cosa. Este tipo por eso, este tipo de cosas lo dejamos para los 10 minutos finales de la teoría. Y avanzamos sobre los ejercicios, perdón, los ejercicios no, sobre las cuestiones más bien teóricas. Porque si no se me va a ir la hora de la teoría en estas cuestiones. Yo prefiero que nos focalicemos en la clase de hoy porque si no, no voy a llegar a tiempo de dar todo. Pero ténganlo, guardemos esta pregunta y la retomamos al final de la clase. ¿Sí? Bien. Bueno, pero se entendió lo de los rappers, la cuestión de los rappers y de string. O sea, perfecto. Terminan funcionando a los fines prácticos como si fueran primitivos. Vamos a ir a este punto donde nos presentan una problemática donde nos dan un arreglo de números, ¿sí? En este caso particular de enteros, y tenemos que implementar un método que nos devuelva el máximo de dicho arreglo de enteros. Entonces, esta problemática lo que hace es sacar ventaja de que los métodos pueden devolver valores. Entonces, va a haber un método, ¿sí?, de la clase calculadora que tome como parámetro un arreglo de enteros, busca el máximo y eso va a ser lo que devuelva, ¿sí?, como resultado, y ese valor va a ser almacenado en una variable dentro del método que invocó, ¿sí?, al calcular máximo. Entonces, el máximo, ¿sí?, ahí vemos el ejemplo completo, el máximo va a ser un método que tome como argumento un arreglo de enteros y va a devolver un entero. ¿Sí? Entonces, al indicar que va a devolver algo, ¿sí?, dentro del cuerpo del método, tiene que haber en algún lugar una instrucción que devuelva un valor del tipo que estamos indicando que se va a devolver. En este caso, que se va a devolver un entero. Entonces, ¿cómo hace eso? Define una variable, itera por todos los elementos del arreglo y va calculando el máximo. Una vez que encuentra el máximo, lo retorna. Este valor, ¿sí?, este valor de retorno se va a almacenar en esta variable, ¿sí?, que es la que en el main dice que va a almacenar el valor de retorno de la invocación, ¿sí? O sea, en este caso, max va a guardar el máximo de todos estos elementos almacenados en el arreglo de datos. Como última línea, lo que hace es se imprime el valor, ¿sí?, del máximo que está almacenado en la variable max. Entonces, acá se ve
¿sí? ¿Cómo podemos hacer para almacenar, para retornar un valor como resultado de la computación, ¿sí? O de la ejecución de un método? Y es una manera que es bastante segura, ¿sí? Segura en términos de que al ver el cuerpo del método sabemos qué es lo que se está haciendo y qué es lo que eventualmente va a tomar el valor max, ¿sí? Max va a tomar lo que se retorna en este punto, ¿sí? Está bastante acotado el alcance de la funcionalidad, o sea, lo que se calcula acá es lo que se retorna y no hay que ir a buscarlo, por ejemplo, en una variable de instancia, ¿sí? Que está definida dentro de un objeto. Por ahí, para este caso no se aplica, pero en otros casos por ahí utilizarían una variable de instancia como para almacenar un valor. Entonces, ya lo que se guarda no está circunscrito acá, sino está definido en el cuerpo del objeto. Y bueno, tiene, digamos, esas características que lo hacen deseable cuando tenemos que, por ejemplo, devolver el valor, ¿sí? Como resultado de la computación de un método, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta respecto a este ejemplo? Punto. Buenísimo. Entonces, eh, está bien. Ustedes me dirán, sí, está bárbaro, pero si tengo que calcular una sola cosa, me funciona. Pero si tengo que devolver más de una cosa, como por ejemplo el máximo o el mínimo, bueno, en esos casos vamos a ver en la transparencia siguiente que vamos a utilizar o vamos a definir un objeto donde en ese objeto vamos a almacenar todos los resultados que queremos devolver, ¿sí? Este objeto, ¿sí? Podría a su vez ser pasado como parámetro, no necesariamente en este ejemplo, ¿sí? Perdón, primero habría que haber sido, tendría que ser instanciado y luego pasado como parámetro. No necesariamente tendría que ser el resultado de la invocación del método, ¿sí? Como vimos en el ejemplo del contacto. Sí, ahí te respondo, Matías, dame un segundito. Eh, ahí voy con vos. Voy a repetir porque no se entendió. En este caso particular, lo que tenemos que calcular es el máximo y el mínimo de un arreglo de enteros. Entonces, el que hace esa funcionalidad es un método que se llama maxmin, que toma como parámetro un arreglo de enteros, ¿sí? Calcula el máximo y el máximo y el mínimo van a estar dentro de una instancia, ¿sí? De un objeto de tipo datos. ¿Y qué es lo que termina devolviendo el método maxmin? ¿Se entendió, Jesús? A ver, ahí me explico un poquito mejor. A ver, Gabriel. Gracias por... Sí, yo, exactamente, están las dos cosas. Por ahí se queda un poco más claro. Aprovecho y le respondo a Matías. Digamos, en este caso vos, Matías, podés devolver un arreglo, ¿sí? En cuestiones de
Si es lo mismo para este ejemplo particular, y sí y no sería la respuesta. En cuanto a funcionalidad, sí sería lo mismo porque estás devolviendo dos valores, ¿sí? Dichos valores estarían almacenados dentro de la instancia del objeto o estarían almacenados dentro de posiciones del arreglo. Y no porque, por ejemplo, estás devolviendo un arreglo con dos elementos y en el otro caso estás devolviendo un objeto datos, donde el objeto datos, ¿sí? Es un objeto que guarda, ¿sí? Un mínimo y un máximo. A partir de la definición vos te estás dando cuenta qué es lo que está almacenando. Así que el objeto datos es un poco más autoexplicativo que lo que sería ver un arreglo digamos, donde almacenen en dichas posiciones el máximo y el mínimo. Entonces, también, digamos, otro contraejemplo es, digamos, si me salgo un poco del ejemplo y donde en lugar de mandar un arreglo de enteros, mando un arreglo de enteros y un arreglo de flotantes, por ejemplo, o de dobles, y vos querés el mínimo valor que existe en dichos dos arreglos, o el mínimo valor o el máximo valor que existen digamos, tomás los dos arreglos y querés el mínimo valor, tomás los dos arreglos y te quedás con el máximo valor. Ahí ya devolver un arreglo como resultado no te sirve porque no sabés qué vas a terminar devolviendo, si enteros o flotantes, como máximo o mínimo respectivamente. No sé si me expliqué o por ahí te confundí más. ¿Entendió, Matías? Bien, a ver. Jesús, digamos, para este caso lo que en lugar de usarse una instancia, la idea es, se utiliza, a ver dónde está, se utiliza un método de clase, ¿sí? Que se llama maxmin, que tiene una funcionalidad utilitaria. O sea, es un método que te resuelve algo puntual, ¿sí? Que está asociado a la clase y no es algo que está asociado más a un objeto y que responde al estado que almacena ese objeto o que tiene que ver con alguna funcionalidad más de una instancia de calculadora que respondería de una u otra manera de acuerdo a su estado. Lo que está haciendo básicamente acá es una función utilitaria, o sea, tenés una calculadora y como independientemente de una instancia, una calculadora como utilidad te resuelve calcular el mínimo o el máximo. Es una cuestión de diseño y de implementación que se haga como método de clase. Rocío, el objeto se instancia, exactamente, el objeto datos se instancia dentro de la invocación del maxmin. Se le setea al máximo, se le setea al mínimo y se devuelve como resultado. Esa instancia, ¿sí? Almacenada en la variable obj, ¿sí? La variable obj lo que va a hacer es almacenar la referencia. Esa referencia se devuelve como, como resultado y es la referencia que termina almacenándose en el main, en el maxmin, ¿sí? Bien, a ver. A ver un segundo y voy a ver Gastón.
Sí, Gastón, es una cuestión de diseño, o sea, tiene que ver también, tengan en cuenta que las problemáticas que se plantean tienen que ver mucho con el hilo de la clase que se está dando, digamos, la clase teórica, o sea, es ir y en forma incremental presentando todas las facilidades o todas las formas de resolver distintas problemáticas, y algunos ejemplos son un poco más, digamos, más de corte didáctico que de corte de implementación. No sé si queda claro. A ver, Franco. Si no se instancia el objeto de datos dentro del método, o sea, si vos definís la variable, como es una variable local, tiene que sí o sí estar inicializada. En este caso particular lo podés inicializar con una instancia o con null. Si vos elegís inicializarla con null, lo que va a suceder es que cuando hagas esta invocación, la primera, ¿sí?, el setMax, el sistema se va a dar cuenta que vos querés invocar un método, le estás enviando un mensaje al null y te va a levantar una excepción de null pointer exception, con lo cual sí, en la ejecución explotaría. Román. Max-min, ¿sí? Max-min es, volvamos para atrás. Max-min es un método de clase, con lo cual no está ligado a una instancia, está ligado a la clase. Entonces, con solo poner el nombre de clase, punto, el método de clase que queremos invocar, alcanza para que funcione. No es necesario instanciar nada. A ver. Bien, creo que hasta ahí respondí las consultas que habían hecho por el chat. Así que volvamos a la transparencia. Entonces, la última transparencia de la presentación nos plantea las siguientes preguntas, ¿sí? Si queremos pasar un parámetro para que nos devuelva el máximo y el mínimo, ¿qué tipos no utilizaríamos? O sea, en el ejemplo anterior, ¿qué tipos no utilizaríamos y cuáles sí? Un poco quedó planteado esto. Si nosotros queremos que nos devuelva el máximo y el mínimo, como parámetro podríamos pasar, ¿sí?, una instancia, ¿sí?, de el objeto, ¿sí?, una instancia de tipo datos. Y la pasamos como parámetro. Entonces, si la pasamos como parámetros, esto por ahí no sería necesario, y le asignamos los valores, ¿sí?, a dicha instancia. ¿Y cuáles no utilizaríamos? Bien lo dijo Juliana, o sea, no utilizaríamos ni wrappers ni primitivos, ¿sí?, que sabemos que se pasan por copias y las modificaciones no se ven reflejadas una vez que terminó la ejecución del método, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? O sea, no deberíamos utilizar ni wrappers ni primitivos, por lo mismo que sucedía. Vamos a volver un poquito para atrás. Lo mismo que sucedía
en este ejemplo. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un método donde tenemos dos wrappers, donde tenemos queremos recuperar el máximo y el mínimo. Cuando calculemos el máximo y el mínimo, ¿sí?, dentro del cuerpo de este método, cuando termina la ejecución, esos valores se pierden y van a tomar los valores que tenían antes, ¿sí?, de la invocación. Lo mismo que sucedía acá con edad madre y edad hijo, ¿sí? Digamos, esto con wrapper y con primitivo pasa exactamente lo mismo. ¿Se entendió, Jesús? Perfecto. Vamos a cargar la otra transparencia. Bien. Bueno. Lo que vamos a presentar a continuación va a ser el concepto de herencia, y dentro de herencia vamos a ver cómo se utiliza la palabra clave stems, ¿sí? La palabra clave stem en Java se utiliza para definir relaciones de herencia entre clases. Vamos a ver cómo se trabaja con la sobreescritura de métodos, ¿sí? Relacionado con la sobreescritura de métodos, la palabra clave super, ¿sí? Ya vimos la palabra clave this en la clase pasada. Vamos a ver ahora cómo entra en juego la palabra clave super. Vamos a ver también, dentro de una jerarquía de herencia, cómo funciona el upcasting y el downcasting, ¿sí? Qué características tienen cada uno de ellos, cuál es seguro y cuál no, y por qué. Luego vamos a pasar a ver la clase Object. Dentro de la clase Object, los métodos más relevantes a este punto para nosotros van a ser el equals y el toString. Y vamos a cerrar la clase con clases abstractas. Vamos a cerrar la teoría, vamos a hacerlo un poquito mejor, con clases abstractas, ¿sí? Para qué se utilizan y qué características tenemos cuando utilizamos clases abstractas con respecto a los métodos. Y vamos a ver que tenemos dos tipos de métodos, unos que van a ser los métodos abstractos y después los métodos convencionales, y cómo juegan cada uno su rol dentro de las clases abstractas. Bien, vamos a comenzar con el tema, ¿sí? Herencia, como ustedes ya deberán saber, es algo que se utiliza dentro de la programación orientada a objetos y permite a las clases expresar similitudes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros si tenemos una clase que se llama perro, ¿sí? Ambos se pasan por valor. Franco, me perdí en el chat. Bueno, prosigo. Expresan similitudes. Bien, perdón. Entonces, supongamos, hagamos un ejemplo. Ponemos una clase que es perro. Y nosotros tenemos que trabajar también con clases particulares de perro. Por ejemplo, que se llama un bulldog. Entonces, la clase perro define estado y comportamiento, ¿sí?, para modelar a los perros dentro del sistema. Y Bulldog va a compartir parte del diseño que tiene la clase perro. ¿Por qué? Porque va a tener que guardar parte del estado de ser un perro más el estado propio de ser un bulldog, y el comportamiento de ser un perro más el comportamiento propio de ser un bulldog. Entonces ahí claramente se establece una relación de herencia. ¿Por qué? Porque bulldog es un tipo de perro, bulldog es un tipo particular de perro. Entonces, si el lenguaje que estamos utilizando no lo permite, vamos a definir que bulldog tiende a perro, o que bulldog es una clase, es una subclase de perro.
O dicho de otra manera, Bulldog, ¿sí?, es una clase derivada de perro, y perro es una clase base con respecto a Bulldog, ¿sí? Exactamente, todos, o sea, los Bulldog son un tipo de perro, pero no se aplica el contrarrecíproco donde se dice que, digamos que el Bulldog, es que todos los perros sean Bulldog, ¿sí? Entonces, la relación de herencia tiene un sentido, es un tipo de, ¿sí? Bulldog es un tipo de perro, ¿sí? En ese sentido va, Jesús, respecto a tu pregunta, la relación de herencia. De esta manera, con la utilización de herencia, lo que nos posibilita es la reusabilidad de código. ¿Por qué? Porque para este ejemplo que estamos hablando, Bulldog va a reutilizar todo el estado y todo el comportamiento que tiene definido la clase perro, porque lo va a heredar, y va a incorporar el propio, ¿sí?, el específico. Entonces, la codificación de la clase Bulldog va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque ya tiene parte de su funcionalidad y su estado resuelto por la clase madre, ¿sí?, o la superclase, para hablar con mayor correctitud. Entonces, en el ejemplo, vemos que A es la superclase y B es la subclase. O A es la clase base y B es la clase derivada. ¿Qué sucede? Al establecer esa relación de herencia entre A y B, B va a heredar todo el estado y el comportamiento de la clase A y va a incorporar el suyo propio. ¿Se entendió hasta ahora? Buenísimo. Entonces, avancemos. Entonces, acá vamos a ver otro ejemplo de herencia. Este ejemplo está asociado con los vehículos. Entonces, digamos, lo que tenemos acá es un vehículo, una clase vehículo, que define el estado asociado al vehículo y el comportamiento asociado a la clase vehículo. Luego se presenta el auto, el camión y la camioneta. Auto, camión y camioneta es un tipo particular de vehículo, con lo cual tienen sentido que hereden el estado y el comportamiento de la clase ya implementada vehículo. Por ende, se establece una relación de herencia donde auto es un tipo particular de vehículo, camión es un tipo particular de vehículo, y lo mismo sucede con camioneta. Bien, auto, ¿sí?, va a tener estado particular y comportamiento particular. Va a indicar si tiene baúl, si tiene techo eléctrico y qué tipo es, ¿sí? Y va a devolver, y va a tener los getter, digamos, el getter de tipo y el resultado de si tiene baúl o no, ¿sí? Camión, a diferencia de auto, va a guardar el estado de la carga máxima y si tiene doble caja. Y el comportamiento asociado al camión. Lo mismo va a suceder con camioneta, donde va a indicar si es 4x4 o no, si tiene doble cabina o no, y el comportamiento particular de camioneta. Entonces vemos que en esta jerarquía de herencia, ¿sí?, la clase que se encuentra en el tope de la jerarquía es el vehículo, con sus variables de distancia y métodos de distancias utilizados para almacenar el estado y el comportamiento de vehículo, ¿sí? Las variables de distancia van a almacenar el estado y los métodos de distancia es el comportamiento. Y después, como subclase, otra vez, vuelvo a repetir, auto, camión y camioneta, que van a heredar todo el comportamiento definido arriba, ¿sí?, y va a incorporar el propio, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Bueno, entonces,
En el ejemplo, digamos, se ve que hay un solo nivel de herencia, pero Java permite que haya muchos niveles de herencia. Por ejemplo, después vamos a ver más adelante que auto va a ser subclaseado, o sea, va a ser superclase de dos clases nuevas, donde va a ser sedán y coupé. Creo que era coupé. Entonces, ahí vamos a tener dos niveles de herencia, porque, por ejemplo, si tomamos el sedán va a tener el estado y comportamiento de vehículo, el estado y comportamiento del auto y el propio. O sea, eso va a estar dado por la relación de herencia, porque como su superclase es auto y auto a su vez es, tiene como superclase vehículo, ¿sí? Va a heredar todo ese comportamiento que está, comportamiento y estado en la jerarquía de herencia. ¿Se entiende ahí o me enredé mucho en el ejemplo? Bien, perfecto. ¿Qué significa que sea herencia simple? Y en contraposición, ¿qué otro tipo de herencia podemos tener? Exactamente, muy bien, Matías. O sea, hay dos tipos de herencia en la programación orientada a objetos. Tenemos herencia simple y herencia múltiple. Java lo que implementa es herencia simple. ¿Qué quiere decir? Que una clase solo puede heredar de una superclase solamente. Por ejemplo, en otros lenguajes como Python, se permite la herencia múltiple, donde una clase puede heredar de muchas otras superclases. Son distintos mecanismos. eh, a mí me gusta más la herencia simple porque es más fácil de realizar la trazabilidad en qué comportamiento se está obteniendo en una clase a partir de la herencia, ¿sí? Y si hay varios niveles de herencia, varios niveles de superclases, ¿sí? Tenemos una superclase a un nivel 1, una superclase a un nivel, así en varios niveles, es más fácil ir a buscar la funcionalidad. María, la superclase es superclase para todas sus subclases. No, te voy a responder lo que interpreto yo de tu pregunta. O sea, de estas subclases, todas tienen como superclase a vehículo. No sé si es lo que me intentabas preguntar. Si hay, por ejemplo, si tenemos, supongamos que de auto tenemos una relación de herencia con sedán, ¿sí? Para sedán, la superclase es auto, ¿sí? Y, por ejemplo, si camión tuviera un... Sí, está bien, o sea, sedán tiene como superclase a auto y auto tiene como superclase a vehículo, ¿sí? Eh, no. O sea, sedán podría, Franco, sedán podría referirse directamente a su superclase, ahora lo vamos a ver más adelante con super, ¿sí? Pero se referiría a la que es directamente su clase madre. Desde acá se podría hacer una invocación a super y llegar a vehículo, pero tendría que hacerse en dos pasos. Primero sedán tendría que ir a auto y desde auto tendría que ir a vehículo. No hay manera de hacer el salto directo, ¿sí? Rocío,
No, o sea, sedán hereda todo hereda comportamiento de vehículo y de auto, pero lo hereda a partir de auto, porque sedán tiene como superclase al auto, y el auto a su vez tiene como superclase al vehículo. Entonces, al sedán heredar de auto, implícitamente está heredando lo de vehículo, porque auto es subclase de vehículo. No sé si ahí te respondí. Perfecto, perfecto. Eh, María, sí, o sea, sedán para acceder a vehículo tiene que pasar por auto, sí, porque la referencia a la superclase super es a la primera superclase que tenemos, ¿sí? Hay un solo nivel de acceso, o sea, desde la clase hija a la clase madre, y desde la clase, en este caso, auto sería madre de sedán, pero a su vez es hija de vehículo. Entonces, desde auto podríamos acceder a vehículos y así sucesivamente si tuviéramos varios niveles hasta llegar a Object, claramente, ¿no? Exacto, o sea, perdón, Jesús, si camioneta tuviera una subclase, como decís vos, pickup, pickup y sedán estarían al mismo nivel, ¿sí? Si lo viéramos como un árbol, ¿no? Bien. Rodrigo, si hay alguna excepción, ¿en qué sentido excepción? No, no entiendo la pregunta. Del otro tipo de herencia. O sea, en herencia múltiple, si hay una tercera opción en herencia simple o herencia múltiple, eh, y la verdad, exacto, sí, Java maneja herencia simple. Fíjate que esta, o sea, siempre va a ser desde o sea, una clase va a tener una única superclase si es que la define, ¿sí? Hay otros lenguajes que permiten tener eh, varias superclases. Y por ahí debe haber algún lenguaje que tiene alguna herencia media híbrida para algunos casos que yo la verdad desconozco, pero podría llegar a ser. Bien. Exactamente, C++ también permite herencia múltiple. Bien, entonces, ¿cómo se implementa la herencia en Java? Se implementa a través del uso de la palabra reservada extend. Entonces, viendo la clase camioneta, vemos que es una clase que es pública, vemos el class, nos damos cuenta que estamos hablando de una clase, esta clase tiene el nombre de camioneta, y al encontrar, perdón, el extend, vemos que esta clase camioneta es una subclase de la clase que viene a continuación, que es la clase vehículos. Entonces, tanto camioneta como auto como camión, al definir el extend de vehículos, van a formar parte, ¿sí?, de una jerarquía de herencia, donde la jerarquía de herencia, para este caso particular, tiene en el tope de la jerarquía a la clase vehículo. Clase vehículo es la superclase de camioneta, auto y camión. Es lo mismo que veníamos hablando hasta esta transparencia, ¿no? Entonces nos plantean la siguiente, nos plantean la siguiente pregunta. Dice, si además de toda la información que almacenan las subclases de vehículo, necesitaríamos saber qué tipo de caja de cambio tiene, ¿sí?, si es manual o automática, esa funcionalidad, ¿sí?, ¿dónde tendría que estar implementada?
en las clases hijas o en la superclase. Correcto, en la clase vehículo. ¿Por qué? Porque es una funcionalidad que la comparten, perfecto, todas las subclases. Por ende, la situación, digamos, la solución lógica o intuitiva, y la correcta, por otro lado, es implementarla en la superclase, en este caso la clase vehículo. ¿Está bien? Sí. Claro, bueno, sí, o sea, hasta si tenemos subclasificado y dentro de, de nuestra jerarquía de subclasificación hay clases que no comparten dicha funcionalidad, esa funcionalidad hay que bajarlas, ¿sí?, a las clases hija. Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, motos, como dio el ejemplo acá Franco, ¿sí?, las motos no tienen cajas de cambio. Por ende, la funcionalidad de caja de cambios no abarca todas las clases hijas. Por ende, hay que bajarla a las clases hijas, ¿sí? Hay que bajarlas a las clases que implementan dicha funcionalidad, porque es una funcionalidad específica de cada una de las clases hijas, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso, estamos planteando un escenario donde ese estado es compartido por todas las clases hijas, y al ser compartido por todas las clases hijas, ¿sí?, naturalmente tendría que ir a parar a la clase madre, a la superclase, ¿sí? Y ahí tener centralizado, y cada una de las clases hijas heredarlo a través de la relación de herencia. Melody, si es una nueva funcionalidad, ¿sí?, que está asociado, que está asociado a, y que es compartida por todas las clases hijas, va en la clase madre, ¿sí?, en la superclase. Si es una funcionalidad específica de algún subconjunto de las clases hijas, pero no de todas, tiene que ir en cada una en cada uno de los elementos de ese subconjunto de clases hijas que implementan dicha funcionalidad. ¿Sí? Bien. Bueno, continuamos. Entonces, implementado, está desarrollado en la clase vehículo. Entonces, ahora tenemos una instancia de la... Entonces, a camión le podemos pedir el precio. ¿Por qué? Tenemos el método de precio. Lo venimos a buscar en la definición de una relación de herencia. Lo va a buscar a la clase madre o a la superclase. Entonces lo empieza a buscar, lo encuentra y ejecuta la implementación de getPrecio. Entonces, todo lo que esté definido en la clase madre se puede acceder, se puede ejecutar desde la clase hija. Además, se puede claramente ejecutar la funcionalidad propia de las clases hijas. Mi camión tiene un método que es si es doble caja. Entonces, si tiene doble caja, busca la definición de ese método, la encuentra y la ejecuta. O sea, resumiendo, las clases hijas pueden ejecutar la funcionalidad definida en la clase madre, más la que definen propiamente dichas clases hijas, ¿sí? Tomás.
El is es, lo que hace es algo, es otra cosa, es como, digamos, como sería como una forma de decir, cuando vos tenés una variable booleana que te devuelve true o false, ¿sí? Es una formalidad, gracias Franco, es una formalidad para trabajar con algunos booleanos. Por ejemplo, si es un doble caja, entonces como resultado lo que te va a devolver es un true si es doble caja o un false si no lo es, ¿sí? Queda mejor o queda más autoexplicativo, ¿sí? O tiene una semántica más fuerte el poner es algo cuando estás trabajando con un booleano. Más intuitivo también, exacto. Bien, ¿se entendió la invocación de métodos heredados y propios? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Prosigo. Bueno, de la mano de la herencia, a ver, Rodrigo. Vuelvo para atrás. O sea, acá tenemos una instancia, ¿sí?, de camión, en la variable mi camión. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Es una instancia de camión, entonces venimos a camión. Buscamos el getPrecio. No lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra. Termina de examinar la clase camión y no lo encuentra. Como camión tiene una relación de herencia con vehículo, va a buscar el método de precio a la superclase. Entonces, lo empieza a examinar y acá encuentra la definición del método de precio. Lo encontró, lo ejecuta y devuelve el resultado, ¿sí?, de la ejecución del método de precio, donde la implementación del getPrecio estaba en la clase madre de camión, ¿sí? Exactamente. Funciona porque lo hereda, ¿sí?, de la clase madre. Bien. Relacionado con la herencia viene lo que es la sobreescritura de métodos, ¿sí? Nosotros, digamos, al tener una relación de herencia, puede haber casos donde el comportamiento de algunos métodos que definen la superclase no es exacto el que necesita la subclase. Entonces, en esos casos, donde tenemos esa eventualidad, entra en juego lo que es la sobreescritura de métodos. Lo que se hace es cambiar la funcionalidad que hereda de la superclase por la funcionalidad específica que necesita la subclase. Entonces, ¿cómo se alcanza la sobreescritura de métodos? Hay que definir un método en la superclase, ¿sí? Perdón, hay que definir un método en la subclase que tiene que coincidir con el nombre que se encuentra definido en la superclase, el tipo de retorno y la lista de argumentos que toma el método, ¿sí? Si nosotros tenemos un método que en la superclase que tiene un nombre particular, un tipo de retorno en particular y una lista de argumentos en particular, y en la subclase tenemos la misma definición de método, el de la subclase sobrescribe el de la superclase. En el ejemplo tenemos un método que es detalles, donde el método de detalles en la clase vehículo devuelve un string, tiene como nombre detalles y una lista de argumentos vacía, y encontramos en la subclase camión
un método que se llama detalles, que devuelve un string y tiene una lista de argumentos García. Entonces el método detalles de camión sobrescribe el método detalles de vehículo, ¿sí? Camión en el detalles, en el método, en la implementación del método detalles, lo implementará de la forma que lo necesita, ¿sí?, dicha clase camión, ¿sí? Esto se hace porque, en este caso particular, el detalles que está implementado en vehículo no es exactamente la implementación que necesita la subclase camión, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Sí, sí, Jesús. Si se cambia el tipo de retorno o la cantidad de argumentos o el tipo de los argumentos, ya pasamos a tener otra cosa que no es sobreescritura, sino sobrecarga, ¿sí? La sobreescritura se alcanza cuando comparte digamos, el método definido en la superclase y en la subclase comparte exactamente la misma firma. La firma involucra el tipo de retorno, el nombre y la lista de argumentos, ¿sí? Anthony. En el ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver en la siguiente transparencia, voy a adelantar así aprovechamos tu pregunta. Tenemos que la implementación de detalles en vehículo devuelve un string con la información del vehículo, pero lo que necesita camión es que además de la información de vehículo, ¿sí?, se devuelve la información propia del camión. Entonces, en este caso, el detalles de vehículos no alcanza a satisfacer las necesidades que tiene la subclase camión y por ende, ¿sí?, se hace la sobreescritura del método, ¿sí? Entonces, cuando vemos en la clase de test un main donde instancia un vehículo, le asigna información e invoca el detalle, sale esta información. Pero cuando tenemos una instancia de la subclase camión, ¿sí?, la subclase de vehículos camión, le asigna la información que corresponde a dicha subclase y hacemos una implementación en consola del detalle, muestra información adicional como por ejemplo la carga máxima, ¿sí?, que es información que necesita y maneja la clase camión. ¿Se entendió, Anthony? Perfecto. Bien, entonces acá se ve un ejemplo en Java de cómo alcanzar la sobreescritura de métodos. Eh, lo hace bien accesible para adquirir el concepto. Bien, pero veamos qué sucede. En esta, ¿qué identifican acá o qué les hace ruido acá en esta forma de implementar el detalle? Que hay información, ¿sí?, o hay una implementación que se repite, ¿sí? Exactamente, hay información repetida, código repetido, funcionalidad repetida. Entonces, como ya sabemos que hay una
una relación de herencia, ¿sí? Sería bueno poder utilizar lo que ya tenemos implementado en la superclase y adicionarle lo propio de la subclase. Para eso va a entrar en juego la palabra clave super, donde super guarda una referencia a la superclase. Entonces, cuando entramos a la implementación de detalles del camión, hacemos una invocación a super detalles, donde super es la referencia a la superclase, perdón, a la superclase, se ejecuta la funcionalidad de la superclase y se le adiciona, ¿sí?, al resultado que nos devuelve la información, ¿sí?, propia de la clase camión. Entonces, no hay no se implementa dos veces la misma funcionalidad, y eso lo que trae aparejados es que si hay algún error, se toca en un lugar particular, se resuelve en ese lugar particular y después sigue funcionando para, digamos, en el ejemplo, si hubiera un error en el detalles y esta funcionalidad está encapsulada en la superclase, se modifica en el método de la superclase y todas las clases hijas siguen funcionando. Si por contraposición hacemos esta solución, habría que tocar en la clase madre y en cada una de las clases hijas por haber copy-pasteado el código de la clase madre, ¿sí? Entonces, esta forma de programar, además de que es mucho más relajada, no genera sobrecarga en el desarrollador de copiar dos veces la misma funcionalidad, digamos, es buena para el manejo de errores, para la identificación de errores y la resolución de los mismos. Digamos, resolver los errores porque tenemos encapsulados en un solo lugar la funcionalidad. Entonces, si hay un error en esa funcionalidad, se interviene en ese lugar en particular y después digamos, la solución se propaga a todas las clases que utilicen esa funcionalidad encapsulada. ¿Se entiende? Sí, sí, Jesús. Si tengo... Ahí está. Sí. Si vos tenés una subclase de camión, ¿sí?, y en esa subclase de camión tenés, por ejemplo, sobreescribís el método detalles y vos haces super detalles, y el detalle que se va a ejecutar va a ser primero el de camión. Y dentro del detalles de camión, cuando se haga super detalles, se va a ir a buscar lo codificado en el detalles de vehículo. Se ejecuta lo de vehículo, se devuelve el string, ahora estamos parados en camión, se le concatena la carga máxima, devuelve ese resultado, ahora estamos parados en la subclase de camión, ¿sí?, se le concatena la información particular de la subclase de camión y se devuelve el string con la concatenación de toda la información. Me parece que no era lo que me preguntabas. O sea, el super hace referencia a la clase inmediatamente superior. Si yo tengo una subclase de camión y digo super, estoy haciendo referencia a camión. Si estoy parado en camión y digo super, estoy haciendo referencia a vehículo. Y si en vehículo estuviera
estuviera haciendo super, estaría haciendo referencia a object, ¿sí? Que es la clase madre de todos los objetos. No sé si por ahí venía. La sobreescritura es a nivel de método, ¿sí? Y el super es una variable que hace referencia a la superclase de la clase en la cual estoy parado, ¿sí? Perdón. Y lo puedo usar en cualquier método, ¿sí? No es necesario hacer sobreescritura para tener disponible el super, ¿sí? Sí, a ver, si vos tenés una subclase de camión que sobrescribe el detalles, pero el detalles de vehículo, porque el camión no implementa la sobreescritura del método. ¿Qué sucede ahí? Supongamos que tenemos la misma funcionalidad que en camión. Entonces, cuando yo hago super detalles, la referencia es la referencia a la clase madre, en particular la clase camión. Como en camión no lo encuentra el detalles, la implementación de detalles, sigue buscando en la jerarquía de herencia y lo va a buscar a vehículos. Lo encuentra en vehículo, lo ejecuta y devuelve ese resultado y después sigue operando en el método de la subclase de camión. ¿Se entendió ahí? Perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser dos formas de hacer casting, ¿sí? Casting es ver a un tipo de objeto como si fuera otro tipo de objeto. En particular, Java maneja dos tipos de casting, el upcasting y el downcasting, ¿sí? En el upcasting, ¿sí? Supongamos que tenemos acá, digamos, en la jerarquía de herencia que nos muestra la imagen, tenemos una clase que se llama sedán, ¿sí? Yo a sedán lo puedo ver como si fuera un auto, por la relación de herencia. Y auto lo puedo ver como si fuera un vehículo. El hecho de ver a sedán como auto o como autos, verlo como vehículo, es el hecho de hacer upcasting, ¿sí? Veo una clase como si fuera de otro tipo, ¿sí? El downcasting es, por ejemplo, cuando yo a la clase sedán la vi como auto y la vi como vehículo, operé con vehículo y ahora quiero volver a verla como sedán, ¿sí? Aplico el downcasting. Upcasting porque se va hacia arriba en la jerarquía de herencia. Y downcasting es porque se va hacia abajo en la jerarquía de herencia. ¿Se entiende? Bien. El, vamos a... Perfecto, no hay problema. Tenemos dos tipos de casting en Java, donde el casting es ver un tipo de objeto como si fuera de otro tipo. El upcasting
se hace yendo hacia arriba en la jerarquía de herencia, ¿sí? Entonces, a sedán lo podemos ver como auto, a auto lo podemos ver como vehículo, y bueno, vehículo en todo caso lo podemos ver como un object, pero vamos a quedarnos hasta acá. ¿Qué sucede? Sedán lo estamos viendo como auto y auto como vehículo, entonces estamos yendo hacia arriba en la jerarquía de herencia. El downcasting es, por ejemplo, si yo estoy trabajando, digamos, al sedán lo pasé de auto y de auto lo pasé a vehículo, trabajé con ese vehículo y ahora quiero volver a trabajar con una instancia de la clase sedán, ¿sí? Entonces, para hacer eso, lo que tengo que hacer es un downcasting. De una clase madre, llevarlo a una clase hijo. ¿Sí? ¿Se entendió, Rodrigo? Julián, exactamente, sí. Creo que ese es el ejemplo que viene en la transparencia siguiente, si no me equivoco. Bien, ahora pregunta. Sí, ¿no se entendió qué es downcasting? Bien, el downcasting lo que hace es, una vez que yo tomé una clase hija y la llevé a una clase, a la superclase directamente, que se encuentra directamente conectada en la jerarquía de herencia, o una que se encuentre más arriba, operé con ella y quiero volver a ver esa instancia como la instancia original, tengo que emprender el proceso de downcasting. Downcasting es pasar de una clase madre a la clase hija original, ¿sí? Entonces, voy a tomar la pregunta de Juliana y voy a preguntar, ¿por qué no es seguro el downcasting? ¿Sí? Entonces, supongamos que yo, ¿sí? Supongamos que yo estoy parado en sedán, ¿sí? Y quiero hacer upcasting. ¿Hacia dónde puedo ir? Manejémonos a un solo nivel, ¿sí? No vayamos hasta Auger. A la inmediatamente que se encuentra en la etapa superior. Hacia autos, exactamente, correcto, se entendió la pregunta. ¿Y de auto hacia dónde puedo ir? Perfecto. O sea, no tenemos otra manera de ir hacia ninguna otra clase. Ahora, si yo quiero hacer downcasting de esa instancia de sedán, ¿sí? ¿Hacia dónde puedo ir si tengo que ir para abajo? Exactamente, puedo ir hacia autos, camiones o camionetas. Entonces, si yo emprendo el camino de hacer downcasting y no voy a una de las y hago el casteo a una clase equivocada, nos va a tirar una excepción, ¿sí? El downcasting solo se puede hacer hacia alguna de las clases que están involucradas que fueron involucradas en el proceso de upcasting. O sea, de vehículo, si arranqué de un sedán, puedo hacer el downcasting hacia autos o sedán. Nada más. Cualquier otro camino que tome en la jerarquía de herencia va a generar una excepción, ¿sí? ¿Entendió? Por eso se dice que el upcasting es seguro porque se puede recorrer un único camino, pero el downcasting es inseguro porque si se hace el casteo equivocado, dispara una excepción. Entonces, veamos
Veamos el ejemplo. Entonces, tenemos vehículo, ¿sí? Y vehículo, perdón, tenemos definido una variable que es de tipo vehículo. Y se genera una instancia de camión y se le asigna a esa variable vehículo. Ahora, lo que almacena BC es una instancia de camión, pero que tiene la visibilidad que define vehículo. ¿Sí? Entonces, cuando BC ejecute detalles, ¿qué detalle se va a ejecutar? ¿El de camión o el de vehículo? Bien, se ejecuta el de camión. ¿Por qué? Porque no se ejecuta el de vehículos, porque lo que tenemos acá es una instancia de camión. Y es una instancia de camión que nosotros, al hacer upcasting, la queremos ver como un vehículo. O sea, nosotros tenemos un camión, pero lo vemos como un vehículo. O sea, dejamos fuera de foco toda la funcionalidad, ¿sí?, que aporta la definición de camión. Pero sigue siendo un camión. Entonces, el detalle que se va a ejecutar va a ser el detalle, ¿sí?, que sobrescribió camión. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿O cómo sabe qué ejecutar en cada momento? Dependiendo la instancia que tiene la variable. Entonces, este valor se va a saber, ¿sí?, cuando se esté ejecutando el programa. Entonces, el linkeo o el enlace con el método se va a hacer recién cuando se esté ejecutando. Eso se conoce como binding dinámico o binding retardado. ¿Por qué? Porque se hace el linkeo, perdón, se hace el linkeo en forma retardada, en el momento de la ejecución. Porque dependiendo qué objeto reciba el detalle, se va a ejecutar una u otra funcionalidad. ¿Sí? Sí. Nosotros definimos una variable que es de tipo vehículo, pero lo que va a guardar esta variable va a ser una instancia de camión. ¿Sí? Esto se logra gracias a hacer el upcasting, ver una instancia de una subclase como si fuera algo de la superclase o una instancia de la superclase. Pero en realidad lo que guarda BC es un camión, que nosotros lo vamos a ver como si fuera un vehículo. Nos abstraemos de que es un camión y lo vemos como un vehículo, pero sigue siendo un camión. ¿Sí? Entonces, cuando invocamos detalles, el detalle que se va a ejecutar es el detalle que está implementado, ¿sí?, en la instancia, perdón, en la clase original que se instanció, o sea, camión. Entonces va a venir a buscar el detalle que está en camión y se ejecuta. ¿Ahí se entendió mejor, Jesús? Bien. Bien, o sea, vehículo, digamos, como BC, Mateo, como BC está definida como vehículo, solo va a poder ver lo que define la clase vehículo. ¿Sí? Y como camión es un tipo de vehículo, va a heredar o a sobreescribir la funcionalidad de vehículos. Entonces, cada cosa que invoquemos de vehículo es seguro, ¿por qué? O porque lo hereda o porque lo sobreescribió. Entonces, nosotros al hacer esto estamos optando
ver al camión como si fuera un vehículo, como si fuera algo de la superclase, ¿sí? Bien, al hacer esto, claramente al hacer que BC sea un tipo de vehículo, verlo como un vehículo, lo que está definido en la clase original, digamos, en la clase original que es Upcasting, queda fuera del alcance. Entonces, por ejemplo, ABC, más allá que internamente es un camión y lo tiene implementado, no se le podría hacer un set carga máxima. ¿Por qué? Porque estamos viendo un vehículo, no estamos viendo un camión. Más allá que por abajo hay una instancia de camión, lo que queda, ¿sí?, fuera de la vista de un vehículo no se conoce o no se sabe, ¿sí? Se recorta el alcance de la clase hija al alcance que define la clase madre. En este tipo de upcasting, ¿no? Cuando hacemos este upcasting. Digamos, Jesús, este ejemplo viene de la mano con lo que es polimorfismo. Después lo vamos a ver en detalle el polimorfismo y cuál es la potencia del polimorfismo. Pero ahora tienen que quedarse con el upcasting y el binding dinámico. El binding dinámico nos va a decir qué funcionalidad se ejecuta, ¿sí? Y esa funcionalidad que se ejecuta está asociada a la instancia, ¿sí?, con la cual estamos trabajando. Más allá de que vemos acá que hay un vehículo, o sea, lo vemos como vehículo, lo que se va a terminar ejecutando, ¿sí?, es lo que está definido en la instancia. Perdón, en la instancia, lo que está definido en la instancia y por ende en la clase, ¿sí? Como es una instancia de camión, la funcionalidad que se va a ejecutar es la que sobrescribe camión de vehículo o la propia que hereda de vehículo. Bien, voy a proseguir. Bien, entonces, la clase Object, ¿sí?, es la raíz de todas las clases Java. O sea, todo lo que definamos, más allá de que pongamos el extend o no, va a heredar de Object. La clase vehículo, más allá que no defina el extend de Object, el compilador implícitamente le agrega un extend de Object. O sea, cuando compilamos esto, pasaría a ser lo mismo que si compiláramos esto. ¿Por qué? Porque el compilador le agrega un extend de Object. Y entonces Object va a ser la superclase común de todos los objetos que estén dando vuelta en Java. Todo va a poder ser visto como un objeto. Toda instancia va a poder ser casteada a Object y trabajarla como si fuera una instancia de Object. Además de que se puede hacer upcasting a Object, por otro lado, lo que vamos a obtener es, vamos a heredar los métodos que define Object. En particular, los que nos van a interesar en esta teoría va a ser el equals y el toString. El equals, ¿sí?, la funcionalidad que define Object, es la misma que si utilizáramos el igual igual. Lo que compara es si estamos hablando de la misma referencia. Entonces, si a un objeto le decimos equal, a una instancia, en una variable, guarda una instancia de un objeto, y a ese objeto le decimos equal y le mandamos como parámetro la instancia de otro objeto, si estamos hablando de la misma instancia, va a devolver true, y en caso contrario va a devolver false. Lo mismo que sucedería si hiciéramos en el ejemplo F1 igual a F2. ¿Sí? La funcionalidad por default del equal es la misma que la del igual.
Y el método toString lo que hace es nos devuelve el objeto con una representación de string. En particular, la funcionalidad estándar del toString es devolver un string con el nombre de la clase, arroba, y un hash que hace referencia a de qué instancia estamos hablando dentro de la máquina virtual Java. Entonces, nosotros cuando definamos nuestra clase, sería recomendable sobreescribir el equals para que en lugar de que compare por referencias, compare por contenido. Entonces, en el ejemplo, si una fecha tiene el mismo día, el mismo mes y el mismo año que otra, y le decimos equal con esa otra, sería deseable que devolviera true en lugar de devolver false, porque estaría comparando por referencia, si estamos hablando de la misma instancia. Y el toString, en lugar de devolvernos de esta manera, nos devolviera con año barra mes barra, perdón, nos devolviera día barra mes barra año. ¿Sí? La representación más natural que tenemos nosotros de una flecha. A ver, Santiago. Sí, exactamente. El toString, por ejemplo, para camión, tendría la misma forma que el detalle. Sí, sería más o menos similar. Entonces, ¿cómo haríamos? Sí, Jesús. Bueno, ahora lo vemos en este ejemplo, en esta transparencia. Entonces, veamos que en fecha lo que hace es, a partir de lo que vimos en la transparencia anterior, sabemos que fecha va a ser su clase de object, ¿sí? Por ende va a heredar el equals y el toString. Nosotros queremos que cuando comparemos dos fechas, compare por contenido y no por referencia, si estamos hablando de la misma referencia. Por ende, lo que vamos a hacer es una sobreescritura del equal y una sobreescritura del toString para que nos devuelva la fecha en un formato más amigable. Entonces, el equals tiene la firma de que devuelve un booleano, el nombre equals, y recibe como parámetro un object. ¿Sí? Si yo pusiera acá fecha en lugar de object, ¿qué estaría haciendo en lugar de sobreescritura? Exactamente, sobrecarga, muy bien. Entonces, para hacer sobreescritura, lo que tenemos que hacer es respetar la firma de el equal de object. Y como los parámetros que trabaja el equal de object es object, ¿sí? Vamos a recibir un object. Bien, entonces, vayamos al main. Yo tengo dos fechas, dos instancias de fecha. ¿Sí? Acá hago F1 igual a F2, me va a devolver false. ¿Por qué? Porque son distintas instancias. Ahora ya hago F1.equals F2. ¿F2 de qué tipo es? Es de tipo fecha, correcto, ¿no? Cuando vamos a la firma del método, F2, el parámetro real, va a tomar el parámetro formal object. ¿Qué mecanismo digamos, se invocó? ¿O qué mecanismo se aplicó? Que vimos hasta recién.
¿no? Sí, Jesús, no, no Matías, todavía upcasting, ¿sí? Después tenemos que hacer el downcasting. Se aplicó upcasting, ¿sí? Bien, pero yo quiero trabajar con fecha. Entonces, tengo que hacer el downcasting. Y como sabemos que el downcasting no es seguro, lo que se hace es, primero vamos a ver si es distinto de null. Si es distinto de null, lo que vamos a hacer, vamos a preguntar si o sea, si el parámetro formal originalmente es una instancia de esta clase. Si esto es verdadero, puedo hacer el downcasting sin correr el riesgo de que me levante una excepción por estar haciendo un casteo erróneo. Entonces, si O es una instancia de fecha, si esto es verdadero, hago el downcasting, acá se hace el downcasting, bueno, después se hace la validación para saber si dos fechas son iguales, y si son iguales devolver a true, y si son distintas devolver a false. Esta instrucción se utiliza para saber si una variable almacena una instancia de una clase. ¿Sí? Y de esta manera es asegurarnos de hacer el downcasting de alguna manera más o menos segura. ¿Sí? Por otro lado, el toString lo que hace es devuelve un string con un método, con el nombre del método toString y con la lista de argumentos vacía. Al definirlo de esta manera nos aseguramos de que estamos sobreescribiendo el que está definido en Object. Y después lo único que nos quedaría es devolver la fecha en el formato que nos interese. En este caso sería fecha, más el día, guión, más el mes, más el año. ¿Sí? Acá faltaría fecha, pero haría lo mismo. O sea, ¿por qué no podemos definir O como de tipo fecha, Jesús? Porque si yo defino O como de tipo fecha, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy cambiando? La que del método. Estaría cambiando la firma. Claro, exacto. Cambio la firma y al cambiar la firma ya no estoy sobreescribiendo, sino estoy sobrecargando el método equals. Voy a tener dos implementaciones distintas para el equal. Entonces ya en este punto no estamos aplicando sobrecarga, sino sobreescritura. Por eso hay que respetar la firma del equal que está definido en Object. Exacto. O sea, el equal sobrecargado no habría que hacer esto, no habría que hacer el downcasting, porque estaríamos trabajando directamente con algo de tipo fecha y podríamos pasar directamente a este caso. Pero hay que tener en cuenta de que no se está haciendo sobreescritura, sino se está haciendo sobrecarga. ¿Sí? Porque son firmas distintas. Bien. Vamos a pasar a hablar un poco de clases abstractas y hablar de algunos ejemplos respecto a las clases abstractas. ¿Sí? Una clase abstracta es una clase, ¿sí?, que no va a admitir que se pueda instanciar. O sea, no vamos a tener en un programa orientado a objetos instancias de clases abstractas. Las clases abstractas, la funcionalidad que tiene es modelar un concepto abstracto, ¿sí?, como por ejemplo, en el ejemplo clásico es el del banco, donde tenemos una cuenta bancaria
que es dentro de los bancos no tenemos cuentas bancarias, los que tenemos son cajas de ahorro y creo que cuenta corriente o algo así, pero caja de ahorro y cuenta corriente. Las dos son cuentas bancarias y son clases concretas, pero nosotros definimos una clase cuenta bancaria abstracta que va a centralizar todo el comportamiento común, ¿sí?, de las cajas de ahorro y de las cuentas corrientes, y después las clases hijas van a implementar la funcionalidad correspondiente a cada una de ellas. Entonces, en el ejemplo de las transparencias, lo que tenemos nosotros es figura geométrica, donde nosotros utilizamos el figura geométrica para tener definido el color, la posición en el eje X y en el eje Y. Además, la figura geométrica se puede dibujar, mover y asignarle un color. Pero nosotros no vamos a trabajar con figuras geométricas. Nosotros vamos a trabajar con círculos, rectángulos, triángulos, líneas y rectas y demás clases que son figuras geométricas. Entonces, cuando nosotros definimos la clase abstracta figura geométrica, centralizamos en esta clase todo el comportamiento común de una figura geométrica que va a ser heredado por los círculos, rectángulos, triángulos, líneas, etc. Y después cada uno de ellos incorporará el comportamiento propio, ¿sí?, asociado a los círculos, rectángulos, triángulos, etc. Como dice acá también, una figura geométrica no se puede dibujar, ni tampoco se podría mover, ¿sí? Entonces, la figura geométrica va a definir cierto comportamiento y otro comportamiento lo va a dejar delegado a que lo hagan las clases hijas. Las clases hijas sí tienen que poder moverse y dibujarse. ¿Está bien? ¿Se entiende? Las clases abstractas se utilizan más que se utilizan como un aspecto de diseño, donde se focaliza reutilizar código común, digamos, centralizamos el código común en una clase abstracta, la cual, al ser abstracta, nos vamos a permitir que se instancie, y las clases hijas heredarán ese comportamiento común o esa interfaz de métodos que nos interesan que tengan implementadas las clases hijas, ¿sí? Entonces, veamos, acá en el ejemplo, digamos, retomando lo de figura geométrica, si la figura geométrica la definimos como una clase común, ¿sí?, cuando nosotros queremos dibujarla o calcularle el área, una figura geométrica, al ser un ente abstracto, al no ser concreto, no se puede dibujar ni se puede calcular el área. Entonces, esta funcionalidad, ¿sí?, no se puede implementar. Por otro lado, si la figura geométrica la definimos como una clase abstracta, la figura, digamos, esta clase abstracta va a poder definir los métodos abstractos. ¿Qué es un método abstracto? Un método abstracto es un método que no tiene implementación, ¿sí? Es un método que indica que esa funcionalidad va a ser dada por las clases hijas, por las subclases de esa clase abstracta. Y las clases hijas están obligadas a darle funcionalidad a los métodos abstractos. Si no, digamos, si tenemos una clase hija que no da funcionalidad a todos los métodos abstractos, puede suceder dos cosas. La primera, que la clase hija a su vez sea una clase abstracta. Por eso, no necesariamente tenga que dar funcionalidad a todos los métodos abstractos, o si no es una clase abstracta, va a tirar un error de compilación y el compilador no va a dejar
que avancemos hasta que no le demos funcionalidad a todos los métodos abstractos definidos en nuestra superclase. ¿Sí? Las clases abstractas, además, pueden conjugar métodos abstractos y métodos concretos. Entonces, en una clase abstracta podemos encontrar métodos que tienen funcionalidad, que tiene sentido, que esté implementado en esa clase abstracta, porque va a ser heredado por cada una de las clases hijas y así se reutiliza código. Entonces, en una clase abstracta podemos tener o métodos abstractos y métodos concretos, podemos tener métodos, métodos concretos o solamente métodos abstractos. ¿Sí? Tenemos todo el abanico de posibilidades. Entonces, ¿cómo definimos una clase abstracta en Java? Entonces, antes de la palabra clave class, ponemos la palabra reservada abstract, y esto nos va a indicar que la figura geométrica va a ser una clase abstracta. Entonces, todas las clases hijas van a heredar el estado de figura geométrica, van a heredar la funcionalidad o el comportamiento del mover, y va a dejar delegado a cada una de ellas que se dibujen, porque cada una de las clases hijas que son concretas van a saber dibujarse. ¿Sí? O si fuera una clase abstracta que pudiera dar funcionalidad al dibujar, también lo podría hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos un método abstracto? Antes del tipo de retorno, ponemos la palabra reservada abstract, ¿sí? Continuando con la codificación sería abstract, tipo de retorno, el nombre del método, la lista de argumentos, y en los métodos abstractos no se define cuerpo, sino que se termina con un punto y coma. Esta definición del dibujar nos estaría indicando que cada una de las clases hijas de figura geométrica, para que, digamos, cada una de las clases hijas de figura geométrica que es concreta, así que no es abstracta, está obligada a implementar el dibujar. Y al ser concreta, obviamente saben cómo dibujarse. Un rectángulo sabe cómo dibujarse, un rombo sabe cómo dibujarse, un círculo sabe cómo dibujarse. También el área, el método área, es un método que es abstracto, porque una figura geométrica no sabe cómo calcular el área para todas las figuras geométricas posibles. Entonces, el área de un rectángulo se calcula de una manera, la del rombo de otra y la del círculo de otra. Por ende, tiene sentido definir el dibujar como abstracto el área como abstracto para que cada una de las figuras geométricas, junto con el dibujar, le dé funcionalidad al calcular el área. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Esta sería la última transparencia, así que si tienen alguna pregunta. A ver.
Juliana, por lo que entiendo, del enunciado, yo lo implementaría con una variable de instancia. Perdón, una variable de clase. Estamos hablando de variable de clase. A ver, perdón. El método de clase. Con una variable. ¿Dónde estoy? Con una variable de clase. Exacto, por las restricciones que da el enunciado. ¿Sí? Si los ayudantes, si los JTP pensaron en alguna variante a eso, yo te recomendaría que le consultes a ellos. Pero si no me dejan retornar nada, ni lo puedo pasar como parámetro, la única alternativa que se me ocurre es hacer una referencia a una variable estática. Por eso hay que preguntarle al JTP y preguntar a qué apunta el ejercicio. Mal en el sentido de que no es algo que se recomiende, o sea, nosotros en el pasaje por parámetros podríamos presentar una solución donde se pasen por parámetros, digamos, los parámetros se pasan por una variable de instancia. El lenguaje te lo permite, pero no es algo que es recomendable, como no es recomendable el uso de variables globales. Se puede usar variables globales, pero no es recomendable. Digamos, siempre se prioriza el uso del pasaje por parámetros, en vez de hacer referencia a ámbitos globales. Object no es un método. Object es una clase y es la clase de la que heredan todas las subclases en Java. El último upcasting que se puede hacer es a Object, ¿sí? Desde cualquier clase. Eh, Matías, el hashcode y el equals, digamos, la relación que existen entre los dos es un tecnicismo o algo bien técnico de Java, ¿no? Digamos, está por afuera de lo que sería eh, lo que vamos a ver de Java, ¿sí? El aspecto que vamos a ver de Java dentro de la materia. Nos interesa más que aprendan a usar bien Java para que puedan implementar las estructuras de datos y los algoritmos que trabajan con ellas, ¿sí? Eh, bueno, eh, las, eh, las clases, exacto, mañana, digamos, las clases van a seguir con normalidad en los mismos horarios que están publicados en la plataforma. Tanto normalidad dentro de la circunstancia, ¿no? Tanto la parte teórica como la parte práctica. Así que, eh, bueno, hasta acá llegamos hoy. Bueno, yo los libero y mañana a las 5 de la tarde estaríamos continuando con la teoría. Así que nos estamos viendo.